Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a nuestros televidentes del Canal 2. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. A continuación, nuestros titulares. Comienzan las visitas técnicas a las zonas veredales transitorias de normalización, donde se ubicarán los combatientes de las FARC-EP. Jefe militar de la misión de las Naciones Unidas preside visita al departamento del Meta. Hoy en Pacífico Noticias, el ABC de los protocolos del cese el fuego bilateral entre el gobierno y la insurgencia. Les explicamos paso a paso los minuciosos procedimientos acordados en La Habana. Empieza entonces el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles. Estos solo se podrán aplicar cuando se materialice la amnistía para la guerrilla, aclaran las FARC. Si no hay una ley de amnistía, no habría acuerdo final, y si no hay acuerdo final, pues no habrá movilización hacia las zonas. Es decir, son elementos inseparables del mismo proceso. 60 años después de la tragedia desencadenada por la explosión del 7 de agosto en Cali, muchos damnificados no han sido reparados. Reconstruimos la historia. Y 60 años después todavía uno nota cierta frustración en los sobrevivientes por las cosas que les prometieron y que nunca se cumplieron. En San Pascual, líderes comunitarios cuestionan montos de recursos para la renovación urbana del centro de Cali. 52.000 millones de pesos son insuficientes y no cubren ni el 50% del proyecto, dicen. Nosotros ponemos el dinero, ustedes luego no lo devuelven, pero consigan en los inversionistas para invertir aquí. Es un negocio muerto. En deportes, el primer balance de la actuación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos. Las selecciones femenina y masculina de fútbol, las grandes decepciones. Y en cultura, abiertas inscripciones del concurso de poesía de la Red de Bibliotecas de Cali. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Comienzan las visitas técnicas a las zonas veredales transitorias de normalización, donde se ubicarían los combatientes de la guerrilla. Delegados de las Naciones Unidas, del gobierno y las FARC están en el Meta. Para conocer más de esta noticia, vamos a nuestra sala de redacción con José Marulanda. José, buenas tardes y adelante. Stephanie, muy buenas tardes. En este momento se adelanta la rueda de prensa en el aeropuerto La Vanguardia de Villavicencio, en donde el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, explica los alcances de la visita técnica para verificar las zonas transitorias de normalización en donde se concentrarían los guerrilleros de las FARC luego de la firma de cese al fuego. Veamos algunos apartes de lo que dijo el funcionario acerca de esta visita a Colombia, que tiene la atención de la prensa mundial. El día de hoy lo que vamos a hacer es alistarnos para hacer todo esto realidad, para materializar esos acuerdos a través de unas visitas para hacer un reconocimiento técnico de cada una de esas 23 zonas y cada uno de esos 8 puntos campamentarios. El integrante de la Delegación de Paz de las FARC, Carlos Antonio Lozada, explicó que tanto el acuerdo del 23 de junio del cese bilateral al fuego, que contiene más de 90 páginas, y los protocolos definidos el pasado viernes 5 de agosto son la hoja de ruta para verificar que las zonas transitorias de normalización cumplan las condiciones para que los guerrilleros de las FARC se concentren allí. Insistió el jefe guerrillero que sin una ley de amnistía las FARC no se concentrarán. Es necesario que la paz se traduzca en una democracia fortalecida, en acceso a trabajo digno e igualdad de oportunidades para todos los colombianos y a todas las colombianas, para que todos los colombianos y todas las colombianas podamos tener educación, salud, vivienda digna y bienestar social. El jefe de la misión de observadores de la ONU, el general Javier Pérez Aquino, explicó los alcances del papel que cumplirán las Naciones Unidas en la verificación del cese bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC. Gracias a Dios fuimos testigos del planeamiento que se ha realizado de esta tan compleja e importante operación, con un grado de detalle y profesionalismo que es digno de llamar o de mencionar.
Esperen mañana en Pacífico Noticias un completo informe sobre las primeras visitas técnicas de parte de los delegados del gobierno y las FARC para estas zonas transitorias de normalización, en donde se concentrarán los guerrilleros de las FARC luego de la firma del cese bilateral al fuego. Estefanía, esta es toda la información desde el estudio. Sigue usted con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, José. El cese bilateral al fuego pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC está ligado a un minucioso procedimiento definido este fin de semana que pasó y que les explicamos detalladamente a continuación. Son 3 los borradores de los protocolos definidos con absoluta minuciosidad por el Gobierno Nacional y las FARC para la concreción del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de armas, logística y la seguridad para los y las integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación. Ninguna de estas medidas se llevará a cabo si antes no se declara una ley de amnistía para la mayoría de los guerrilleros. Si no hay una ley de amnistía, no habría acuerdo final, y si no hay acuerdo final, pues no habrá movilización hacia las zonas. Es decir, son elementos inseparables del mismo proceso. El protocolo de la dejación de armas incluye los siguientes procedimientos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección y almacenamiento del armamento, extracción del armamento y su disposición final. Todos y cada uno de estos pasos serán vigilados por los observadores internacionales de la Organización de Naciones Unidas, tal como lo ratificó el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle. Esa hoja de ruta se convierte en un plan muy detallado, con fechas concretas y procedimientos exactos. El segundo protocolo acordado entre las partes es el de la logística, es decir, de las normas de funcionamiento de las 23 zonas veredales transitorias y los 8 puntos transitorios de normalización. En él se establecen parámetros exactos para la salud, alimentación, bibliotecas, oficinas, comunicaciones, aulas y aseo para los integrantes de la guerrilla que estén allí. Así se refirió a estos acuerdos Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC. Empieza entonces el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles, la adopción de los mecanismos en el terreno, el funcionamiento de las zonas y puntos y los lineamientos para el proceso de la dejación de las armas. El tercer protocolo definido en Cuba es el de seguridad para las y los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego. En sus 15 páginas están las medidas con las que se protegerá a las personas que integrarán el mecanismo de monitoreo y verificación, a los servidores públicos, a los y las integrantes de las FARC, a la población civil, así como el tránsito de los integrantes de la insurgencia a las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización, y por último, para la manipulación, almacenamiento, transporte y control de armas durante el cese al fuego. Los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización y la dejación de armas están supeditadas a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Esta semana comenzarán las visitas de parte del Ejército, las FARC y la ONU a las zonas veredales y puntos de verificación, para ver si éstas cumplen las condiciones para que las unidades guerrilleras se concentren e inicien la dejación de armas. El 7 de agosto de 1956, Cali fue sacudida por una aterradora explosión que causó destrucción y muerte. 60 años después, los damnificados de esa tragedia aún no han sido reparados. Fue el 7 de agosto de 1956, hace 60 años, cuando en este sector del centro de la ciudad la explosión de 54 toneladas de dinamita acabó con la vida de más de 4.000 personas y dejó miles de damnificados. Muchas familias caleñas resultaron afectadas. Se trató de 10 camiones de la empresa Mosquera Gómez que operaban bajo el mando del Ejército Nacional, que el día anterior habían salido del puerto de Buenaventura hacia Cali, cargados del explosivo que al parecer tenían como destino Bogotá. Sin embargo, los vehículos fueron parqueados en la antigua estación del ferrocarril y el día siguiente causaron la tragedia, de la cual, según relata este periodista, sus verdaderas causas siguen siendo un misterio. Lo que en algún momento uno de los conductores de los camiones dijo, y es que a ellos prácticamente el ejército los obligó a traer ese cargamento desde Buenaventura, y cuando lo descargaron aquí en Cali les dijeron váyanse para su casa y vuelvan mañana a descargar. La versión oficial dice que esa dinamita iba para Bogotá,
que se iban a hacer obras públicas con esa dinamita, pero eso está en el más completo misterio. Lo más sorprendente de esta tragedia es que 60 años después, las víctimas de ella denuncian que nunca fueron reparadas por la Fundación Ciudad de Cali, organización que fue creada en esa época para llevar a cabo dicho proceso y que permitió que el gobierno colombiano les vendiera a los damnificados las 500 casas que donó Canadá en lo que hoy es el barrio Agua Blanca. Mire que las casas no se donaron, se pagaron. A pesar de la Fundación Ciudad de Cali, los damnificados nunca recibieron una indemnización. 60 años después todavía uno nota cierta frustración en los sobrevivientes por las cosas que les prometieron y que nunca se cumplieron. En realidad no hubo un tratamiento integral a la tragedia. Y el tema ese de las casas, pues, imagínense, las dona el gobierno de Canadá y el gobierno de Colombia se las vende a los damnificados, se las vendió como en 2.500. Además de las casas del barrio Agua Blanca, otra de las donaciones que se recibieron en el país con motivo de la tragedia fue el edificio venezolano, una réplica de la urbanización 23 de enero existente en Caracas. A este edificio se le clasificó por el gobierno donante como el bloque número 8 de los 38 construidos en la capital venezolana. Como ha ocurrido en otras tragedias, muchos de los favorecidos no eran damnificados. Vamos a un corte de comerciales, pero antes compartimos con ustedes algunas de las respuestas que recibimos a nuestra pregunta del día. ¿Qué opina de que los caleños subsidien con sus impuestos a operadores del MIO? Octavio Mejía, estuve averiguando y en otros países no subsidian, son del gobierno. Camilo Ortegón, las políticas neoliberales son las que nos tienen en este dilema. El Estado debería prestar la mayor parte de los servicios públicos, transporte incluido. A corto plazo no podemos cambiar eso, pero sí podemos empezar por subsidiar lo que siempre debió ser. Luz Elena Capote, no. Que lo subsidien los que inventaron el MIO. Qué jartera ese servicio, que no para donde uno necesita, sino donde les dio la gana de colocarlo. Jaime Murgueitio, eso es un delito, el sector público no puede subsidiar al privado, que acaben con esa vagabundería. En derecho las cosas se deshacen como se hacen, ¿no habrá un alcalde que meta en cintura a los operadores y sus asociados? Harold Aragón, nada, los dueños del MIO son ricos, si se metieron al negocio pues que respondan, sino que continúe la piratería que tiene mejor servicio. Santiago Mena finalmente nos dice es un despropósito total, empezando porque los operadores del MIO son empresas privadas con ánimo de lucro. En segundo lugar, es más que suficiente con el costoso pasaje que a diario cientos y cientos de caleños y residentes de municipios aledaños como Jamundí, Palmira y Yumbo nos vemos obligados a pagar. Te agradecemos a los centenares de televidentes que siempre nos escriben a través de nuestras redes sociales, en Twitter @PazNoticias y en Facebook Pacífico Noticias. Ya regresamos. Pacífico Noticias es un noticiero comprometido con la región y con la búsqueda de la verdad. Síganos en Twitter @PazNoticias y en Facebook Pacífico Noticias. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Habitantes del centro de Cali sostienen que los recursos anunciados para la renovación urbana del sector no corresponden ni al 50% de lo requerido.
Descontentos se encuentran los habitantes del barrio San Pascual en el centro de Cali, ante el anuncio del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, de que esta entidad se vinculará al proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, con 52.000 millones de pesos. Para el integrante de la Junta de Acción Comunal del sector, Fernando Pérez, la decisión hace parte de la improvisación con la que se ha manejado este problema. El Fondo Nacional del Ahorro lo vemos con 52.000 millones de pesos, no va a comprar sino 2 o 3 manzanas, porque no creo que compre todas las 16 manzanas del barrio. Y además es un convenio que lo hace con la Alianza para la Renovación Urbana. ¿Qué nos da a entender eso? Que la inversión que están haciendo del Fondo Nacional del Ahorro, que son dineros de pensionados del Estado, para invertirlos en un proceso que no tiene absolutamente un peso, porque la Alianza no tiene un peso en este momento para invertir. Una de las principales dificultades del proyecto de Ciudad Paraíso es que el avalúo catastral de las propiedades de este sector no alcanza ni el 50%. Que apenas son 40 los predios que ha hecho avalar en San Pascual. Eso es un proceso muy largo. Que no venga a decir que dentro de un mes va a comprar predios en San Pascual, porque él no puede comprar predios en San Pascual si no tiene siquiera los avalúos. Hernando Rojas es uno de los comerciantes más reconocidos del barrio San Pascual. Él asegura que la ENRU no le ha presentado una propuesta oficial para la compra del predio. Realmente no ha habido una propuesta en lo relacionado con la compra de las propiedades clara, no hay ningún, en el momento no hay. Hay una cantidad de especulaciones que ya van a comprar. Mi familia, que tiene acá una empresa, no está interesada en vender la propiedad. Mientras avanzan los planes de las autoridades municipales y nacionales para la renovación urbana del centro de Cali, sus habitantes se organizan para enfrentar lo que para ellos es un desalojo a nombre del progreso de unos pocos. Los hechos de terrorismo y violencia que han sacudido a Europa en las últimas semanas van más allá del fundamentalismo religioso, así lo aseguraron analistas de la Universidad de Lyon en Cali. Los reiterados ataques terroristas que se han presentado en los últimos meses en Francia y otros países de Europa han sembrado el miedo en este continente, pero también han fortalecido la xenofobia, según explican Lina Cárdenas y Valentina Bradbury, politólogas de la Universidad de Lyon, presentes por estos días en Cali. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, bueno, aquí el enemigo es el extranjero, el musulmán, que es un terrorista. Se hace una estigmatización enorme en la sociedad francesa. Eso ha generado muchas violencias de la parte de otras personas hacia musulmanes. Hay que decir también que muchos de los terroristas han crecido en Francia, son franceses. Para estas politólogas, los hechos violentos que se han registrado en Francia van más allá del fundamentalismo religioso. Es causa de una fractura social muy profunda que hay en Francia, histórica, y que no se ha sabido remediar. Y hay, creo que de cierta manera, una incomprensión o una injusticia histórica al no entender la historia de Francia y su relacionamiento con el Medio Oriente y la historia, digamos, de Europa, la construcción de Europa y del Occidente en sus relaciones con el Medio Oriente. O sea, siempre ha habido unas relaciones de diferente índole, colonialistas o de guerra, económicas entre esas dos regiones, como lo han llamado popularmente el choque de civilizaciones, como si se tratara de una cultura, un espacio, digamos, geográfico, político, etcétera, salvaje, incivilizado, y el occidente, el inocente, el que siempre ha llevado las banderas de la libertad y la democracia. Asimismo, lamentaron que en los medios masivos de comunicación alrededor del mundo se le dé mayor despliegue a los atentados que se presentan en Europa, mientras que los que se cometen a diario en países del Medio Oriente como Siria raramente reciben manifestaciones de rechazo. Unas muertes valen más que otras. Miles y miles de personas están muriendo en el Mediterráneo intentando llegar a las costas francesas, y eso pasa totalmente desapercibido. Después del atentado de Niza, ¿qué fue lo que pasó? Intervención militar en Siria. No sé cuántos muertos, pero muchos muertos. Los sirios son los que están padeciendo, o sea, más de la mitad de su población ha sido desplazada interna y externamente. Y a eso también agregarle la crisis migratoria, que efectivamente los refugiados políticos de esta guerra están sufriendo, están muriendo en las fronteras, están viviendo en condiciones muy duras en los campos de refugiados. Según estas analistas, el gobierno francés también tiene responsabilidad en la situación que hoy se presenta en este país, ya que bajo el argumento del enemigo interno ha pretendido justificar
justificar sus políticas de militarización, que en nada han contribuido a evitar ataques como el de Niza y por el contrario, han aumentado la represión. ¡Digamos sí a la paz! Hoy en nuestra sección La Paz en Contexto empezamos a explicarles lo acordado hasta ahora en relación con el punto 2 de la Agenda de La Habana sobre la participación en política. El segundo punto del acuerdo entre el gobierno y las FARC contempla la apertura democrática para construir la paz en el marco del fin del conflicto armado, denominado participación política. El comandante de las FARC, Andrés París, explicó los alcances de este punto en declaraciones en el 2013, donde señaló la necesidad de que se garantice la inclusión de todos los sectores sociales para la construcción de un país democrático. De garantía de participación política y social de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. Primero, ampliación de la participación política y social a los sectores excluidos, discriminados y segregados. En el comunicado conjunto entregado por la Mesa de La Habana en el 2014, el delegado de Cuba, Rodolfo Benítez, leyó lo pactado sobre los derechos y garantías que debían reconocerse para el ejercicio de la oposición política. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Las delegaciones han insistido en la importancia de promover la inclusión de todos los sectores y crear espacios de participación política. Para nosotros, la política no es simplemente una curul y no vamos a dejar años de lucha revolucionaria por un asiento parlamentario. En Colombia, la democracia es una palabra vacía, sin contenido. Nuestro objetivo es que se den pasos para una participación política plural y popular, encaminada a la construcción de un proyecto político incluyente. En el segundo punto de los acuerdos de La Habana se contemplan también las circunscripciones transitorias especiales para la paz y las reformas políticas para garantizar el ejercicio político en Colombia después de firmados los acuerdos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. 4 días después de iniciados los Juegos Olímpicos de Río, los mejores resultados para Colombia se presentan en boxeo y tenis. Hay expectativas en gimnasia. Presentamos un primer balance. Los deportistas colombianos ya tienen soñando a todo un país con su participación en los Juegos Olímpicos 2016. Una de las grandes promesas fue Jorge Mario Murillo, conocido como La Trucha, que logró clasificarse a las semifinales de natación con 59,93 segundos, alcanzando un récord nacional y enlistándose entre los 16 mejores del mundo. El antioqueño Yerbergen Martínez, de 24 años, y la joven promesa del boxeo Juan Carlos Carrillo también pusieron a vibrar a los colombianos con la clasificación a octavos de final en cada una de sus categorías. La atención para Colombia la puso el gimnasta Yosimar Calvo, que logró una histórica participación en estas justas al ubicarse en el puesto número 13 de la general individual, y será el próximo miércoles el día en el que el cucuteño tendrá su única posibilidad de obtener una medalla. En el tenis, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se impusieron ante los franceses en la modalidad dobles en el complejo tenístico en el Parque Olímpico. Ahora la dupla colombiana tendrá que enfrentarse a los estadounidenses en octavos de final. La alegría de estas disciplinas contrasta con la eliminación de la bogotana Lady Ruano en tenis de mesa. Una de las eliminaciones más dramáticas fue la del ciclista Sergio Luis Henao, que alcanzó a ilusionar a todo un país con una medalla olímpica, pero se le escapó a tan solo unos kilómetros de la meta con una caída que le ocasionó una fractura en la cresta ilíaca. De los Olímpicos pasamos al fútbol profesional colombiano. El Deportivo Cali perdió su invicto de local, cayó 2-1 frente al Medellín. Aproximadamente 18.000 personas llegaron a Palma Seca para presenciar este buen partido de la fecha. Inició, como ha ocurrido en otros compromisos,
con muy buen ímpetu el Deportivo Cali en los primeros 45, muy buena jugada de Sambueza por derecha, le gana el duelo a su marcador para que Ronnie Fernández se invente este taco, el gol de la fecha en los pies del chileno para poner el 1-0. Medellín aprovechó esta vez los errores del Deportivo Cali, que se sigue cayendo en los segundos tiempos, y en el minuto 56 Hernán Echalar se inventó esta ante la pasividad de marca de la defensa verde y blanca, se voltea y con su pierna menos hábil vence a Camilo Vargas en primera oportunidad. Finalizando el compromiso, Mao Molina, que había ingresado en los segundos 45, jugada de afuera hacia adentro para ganarle la marca a Quivaldo Mosquera, que no anda en un muy buen momento, y define ante la salida de Camilo Vargas para darle el triunfo al Deportivo Independiente Medellín, que sube a la segunda casilla y tiene 13 puntos por detrás del Tolima, que tiene 15, y Bucaramanga también con los mismos puntos del Medellín se queda en la tercera posición. El Deportivo Cali con esta derrota es séptimo con 10 puntos y en la octava fecha visitará el Estadio Palo Grande al Once Caldas el próximo 14 de agosto a las 5 de la tarde. De esta manera, Deportivo Independiente Medellín se llevó los 3 puntos de la casa del Deportivo Cali. Por el lado de América de Cali, en el minuto 93, ya terminando el compromiso en Villavicencio, sacó un valioso empate a Llaneros y continúa en la segunda posición por detrás del Pereira, que tiene 51. La próxima fecha será el 15 de agosto a las 7:30 en el Pascual Guerrero frente a Bogotá. De esta manera terminamos los deportes. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Somos un noticiero comprometido con la paz de Colombia y con la búsqueda de la verdad. Recuerde que usted puede llevar la noticia bien contada en su celular. Solo debe descargar la aplicación Pacífico Noticias con la Z de La Paz desde Play Store, la tienda de aplicaciones de Google. Véanos a la 1 de la tarde y acceda también a todas nuestras noticias y emisiones. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Se inician las inscripciones para el concurso de poesía promovido por la Red Pública de Bibliotecas. Se abrió la convocatoria para el concurso de poesía inédita Cali 2016. Todos los caleños podrán participar con sus escritos en las 5 categorías que incluirán a niños, jóvenes y adultos. Son 5 categorías. La primera son niños de 7 a 12 años. La segunda categoría son jóvenes que van de 13 a 17 años. La tercera categoría que son adultos a partir de los 18 años en adelante. Una cuarta categoría que son personas privadas de libertad. Y una quinta que son escritores que ya hayan publicado. Con este concurso, la Red de Bibliotecas Públicas busca promover la lectura y la escritura en nuestra ciudad. Son estrategias que tienen que ver con involucrar más a los docentes, a los niños en este género poético, pero también de alguna manera desarrollar talleres que fortalezcan la escritura, la lectura. Una de las categorías más especiales es la de los escritores que ya han publicado sus obras, con la que se busca resaltar el aporte que han hecho los caleños a la literatura.
y también darle mucha relevancia a aquellos escritores que de alguna manera ya tienen obras publicadas, que ya tienen un trabajo realizado durante varios años y que es una manera también de darle circulación a través de este festival. Y todos los interesados pueden encontrar los requisitos de la convocatoria en la página www.cali.gov.co. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de agosto y los participantes podrán dejar sus poemas en cualquiera de los 61 puntos de la red de bibliotecas de la ciudad. A concursar. Llegamos así al final de nuestra emisión. Los esperamos mañana con más noticias bien contadas. Feliz tarde para todos. SOS TV presentó Pacífico Noticias.